Antes de empezar, les quiero ser muy sincero. Para mi regreso quería hacer un video hablando sobre construcción de personajes o algún tema por el estilo, en lo que me adapto a mi nuevo teléfono. Sin embargo, hace unos días terminó Boku no Hero Academia y volvió a la mesa el tema de que los japoneses no saben hacer buenos finales. Y bueno, creo que es un buen tema para regresar. Hola, ¿qué tal a todos mis queridos mangakas? Yo soy Tito y en el video de hoy vamos a hablar sobre los finales y cómo hacer buenos finales. Además de que también vamos a hablar del final de Boku no Hero Academia, que bueno, tiene sus cositas. Sin más, comencemos. Lo primero que debemos tener claro a la hora de establecer el final de nuestra obra es que el final es tan igual, o me atrevería a decir que en algunos casos más importante que el inicio de tu historia. Y es que míralo así, mientras que el inicio de tu obra es el momento en el que expones los elementos en los que ésta girará, el final es el momento en el que tomarás todos esos elementos y le darás un cierre. Es por eso que es muy importante que cuando empiecen a hacer sus historias tengan una idea, aunque sea vaga, de cómo va a terminar la misma. Además de que esto les ayudará a que puedan hilar de mejor manera los acontecimientos que pasarán entre medio de un punto y otro, también les ayudará a que el final de la misma sea coherente con lo establecido al principio y lo introducido a lo largo de esta. En definitiva, que el final tenga coherencia con el mensaje y el argumento central de tu obra. El punto es que tu final debe poder transmitir correctamente lo que quieres contar, una moraleja, una enseñanza, una crítica, etc. Pero ojo, no podemos caer en la trampa de lo tenía todo planeado, que es básicamente tener un final tan detallado al punto de que cuando tu historia vaya evolucionando, la misma se pierda o introduzca cosas que no tengan nada que ver con ese final, dejando esos elementos sin un cierre o directamente quedarte en ellos. Porque como dije, no tienen nada que ver con el final que ya hiciste, obligándote a dejar esos elementos tirados y olvidados en pro de que tu trama avance a ese final que ya hiciste. Es decir, una cagada. Entonces, para poder establecer correctamente el final de sus obras, deben tener claro los siguientes puntos. 1. Resolver correctamente la trama principal. Parece hasta obvio decir esto, pero toda historia tiene un punto al cual se le llama clímax, y es en ese momento en el que toda la trama que has construido a lo largo de tu obra debe resolverse. Además de que también se deben resolver todas las subtramas y culminar el desarrollo de tus personajes. 2. Todo debe tener una coherencia temática. En este punto debe tener ya muy claro tanto el mensaje de tu obra como su eje argumental principal, y principalmente, valga la redundancia, ambos deben ir de la mano, ya que tu final debe resonar de alguna manera con todas estas ideas y elementos introducidos y explorados a lo largo de la obra. 3. Lógica y verosimilitud. El final de tu historia debe ser coherente con lo establecido al principio de la misma, además de que debe estar relacionado con elementos introducidos y explorados en esta. Esto hará que tu historia se sienta más como una experiencia que como una simple historia fantástica, ya que habrás logrado que la verosimilitud de tu obra nunca se rompa y tus lectores se vean inmersos en ella. 4. Epílogo. Existen algunos casos en el que el clímax de tu historia no fue o no dio lugar a que algunos elementos se resolvieran, dejando cabos sueltos, por lo que en esos casos es recomendable hacer un epílogo que te ayude a ti como autor a resolver esos cabos, además de que es el momento perfecto para mostrar la culminación del desarrollo de algunos personajes o de algunos eventos. Ahora, como siempre, pongamos un ejemplo. Imaginemos que nuestra historia está en su clímax y nuestro prota ha vencido al villano principal, pero lo ha hecho aplicando todo lo aprendido en su viaje. Además de que, con dicha victoria, la trama principal, que bueno, no sé, supongamos que era una de venganza, concluyó. Entonces, en este punto, nuestra trama principal cerró de manera lógica, ya que era una historia de venganza y terminó con la conclusión de la misma. Pero nuestro prota no estaba solo y durante este clímax sus amigos y compañeros también tuvieron sus experiencias que llegaron a su conclusión en este mismo, por lo que las subtramas ya estarían cerradas también. Ahora, durante este clímax, tanto nuestro prota como los demás personajes reconocen cómo han cambiado y cómo han superado sus debilidades iniciales, cerrando así la evolución de dichos personajes. Por el lado de la coherencia temática, tenemos que ver una historia
historia de venganza y que al final el prota pudo conseguirla, pero en el camino tuvo que sacrificar muchas cosas, por lo que la victoria es agridulce y hasta realista en cierto modo, ya que como toda la vida a veces debemos hacer grandes sacrificios para obtener algún tipo de bien, por lo que también estaríamos teniendo un final lógico y verosímil. Por último, no estaría mal un epílogo en donde veamos cómo les ha ido a nuestros personajes con el paso del tiempo, además de que podemos resolver algún que otro cabo suelto que hayamos dejado a propósito para justamente este momento. Y así sería como estructuraríamos un final de forma correcta. Entonces, si así es como deberíamos hacerlo, ¿qué pasó con Boku no Hero? Bueno, madre mía, aquí vamos. Ok, seamos sinceros, el final de Boku no Hero no fue el mejor, pero tampoco es que sea una aberración ni mucho menos. Pero la verdad es que no fue para nada lo esperado. Me atrevería a decir que fue muy soso, la verdad. La obra a lo largo de la misma empezó a introducir elementos que de verdad en papel eran re interesantes, como todo el racismo con lo de los héroes mutantes, la hipocresía de la sociedad y cómo los villanos eran el resultado de la misma. Y justo el momento en el que todos estos temas convergen, es decir, su final, todo se fue al garete. La ejecución de los mismos fueron muy pobres. Quizás destaco la trama de Spinner, que de verdad me gustó mucho. Todo el tema de su admiración y amistad con Shigaraki fue muy bien desarrollada. Y ni que hablar de la trama de la familia Todoroki, que fue espectacular. Quizás un pero que le veo es que Dabi siguiera con vida, pero se lo paso, ya que de esta forma Endeavor tendrá siempre presente que todo esto fue su culpa. Y aunque ahora quiera cambiar y esté arrepentido, todo lo sucedido fue y será culpa de él y su obsesión con All Might. Y es algo que lo perseguirá toda su vida. Por lo que en ese aspecto, digamos que está excelente. Sin embargo, el mensaje de la obra. Oh, por Dios, hermano mío. Creo que nunca he visto una obra que trate tan mal su propio mensaje. Y eso es mucho decir, considerando que existe Naruto con todo el tema del esfuerzo, vence el talento natural y eso. Y ni que hablar de cómo trató a su protagonista. Yo personalmente siempre creí que Deku tenía el potencial para ser uno de los mejores protas de la ficción. Pero al final no solo no fue así, sino que su autor trató su desarrollo de la forma más nefasta posible. Toda su obsesión con Shigaraki, el no entender que a veces la mejor manera de detener a alguien, en la ficción obviamente, es matarlo. El no entender que se puede cambiar de opinión sin necesidad de cambiar tus valores. De verdad que me daba mucho miedo que Deku terminara evangelizando a Shigaraki, ya que era lo que parecía por momento. Y es que vale, está bien que nosotros como lectores viéramos el desarrollo de Tomura desde afuera, como lectores, y hasta empatizáramos con él, pero Deku no. Él, como un personaje dentro de la obra, nunca vio este desarrollo. No tuvo un momento en el que ambos se sentaran a hablar sobre sus vidas y cómo era que habían llegado hasta ese punto. Nada, nunca pasó. Y no fue hasta el final que Deku, en este momento en el que están en este limbo dentro del alma de Tomura, que conoce su pasado. Es en ese momento en el que habría tenido sentido que Deku hubiese dicho: oh, Tomura siempre ha sido una víctima. Quizás si logro hacerlo recapacitar, hago que se detenga, lo metan preso y no lo mato y en el proceso logro salvarlo, que hubiese sido mucho mejor. Pero no, Horikoshi se sacó esa mamaja de que yo esto lo veo un niño llorando y lo salvaré. ¿Qué puta basura pasó aquí, Horikoshi? De verdad que no me gustó para nada. Sin mencionar que al final Afo se quiso tirar la gran Aizen de todo fue mi plan. Que si les soy sincero, siempre tuve esa corazonada de que algo así podría pasar al final. Pero después de ver lo que hizo Bakugo con Afo, que por Dios, lo de Bakugo, esa es otra cosa. Pero bueno, perdí esa corazonada y al ver lo que terminó pasando al final fue como que, por Dios, amigo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Además de que Afo como villano principal fue muy flojo. Siempre me gustó su diseño y su habilidad pintaba para ser de las mejores del manga y el anime. Pero todo el desarrollo del mismo fue muy pobre. Su obsesión con el Bakugo del pasado, con su hermano, y que al final terminara diciendo: es que siempre quise tenerte conmigo, Nichan. Fue una basura inigualable. Pero volvamos al mensaje de la obra. Eso de que cualquiera puede ser un héroe, de verdad que se lo pasaron por el forro. Que Deku al final no tuviese ningún queer y que se conformara con ser profesor de matemáticas fue una auténtica basura. Y su premisa de que esta es la historia de cómo se convertía Deku en el mejor héroe de la historia también por el forro. Y sí, me pueden decir, es que Deku ayudó a cambiar la sociedad. Sí, la cambió y ahora es una sociedad más malagradecida. Mira que ni siquiera hacerle un reconocimiento por salvar el mundo, o sea, es el mundo donde todos viven, o que por lo menos los gobiernos lo ayudaran. Nada, o si pasó nunca lo mostraron. No mostraron una estatua de él o algo así, nada. Y sí, eso de que
Deku nunca quiso reconocimiento, está bien, pero ¿sabes qué otro personaje de la ficción nunca ha querido reconocimiento por su trabajo y aún así es el mayor y más grande de toda la misma? De verdad que me da mucha bronca todo esto. El espíritu de la obra fue bastante bueno, ya que cerró todos los cabos sueltos que la misma había dejado y de verdad se veía que algo bueno se estaba cocinando para el capítulo final. Pero de verdad que Deku terminara solo por 8 años sin Quirk y como profe, de verdad que fue un asco total y un cierre paupérrimo para tanto el personaje como para la obra, que de verdad tenía todo el potencial de ser una de las mejores del medio. Al final la obra cumplió de cierta forma su conflicto principal, que era vencer a Afo. Sí, se cumplió, pero de ahí en más su mensaje y su premisa se trabajó muy mal. Y sí, eso de que cualquiera puede ser un héroe, la obra lo trató bien por momentos, pero no con el personaje que debía serlo, que era Deku. Si al final Deku hubiese terminado siendo una especie de, qué sé yo, Nick Fury, que aún sin Quirk fuese el líder de un grupo de héroes a los Justice League o a los Avengers, enseñando a las nuevas generaciones de héroes cómo ser héroes, siendo reconocido a nivel mundial como una leyenda entre las leyendas por haber salvado el mundo, mostrando cómo alguien sin Quirk es el líder del grupo de héroes más grandes del mundo, lo hubiese dejado en un mejor lugar, pero no. Al final terminó siendo un Naruto verde, con un final igual que el del Naruto original, muy soso y aburrido. Como decía al principio del video, el final es una de las partes más importantes de una historia. En lo personal considero que es la más importante, ya que si bien es cierto, el principio tiene el objetivo de llamar la atención del lector, la verdad es que aunque el principio puede que sea algo flojo, si se le da el desarrollo correcto, además de que tu historia sea buena, esta terminará por llamar la atención de los lectores. Pero por otro lado, el final es la conclusión, el clímax de todo, el cierre. Y si no es lo suficientemente bueno o coherente, este dañará en retrospectiva toda la obra. Ahí tenemos el caso de Naruto o Juego de Tronos, obras muy buenas que después de sus respectivos finales, la opinión de las mismas cambió muchísimo. Y aunque hay quienes defienden los puntos buenos de ambas obras, porque los tienen, la verdad es que para alguien que no las ha visto, pero sabe que sus finales son malos, automáticamente las alejará de ver esos productos. Y es una lástima que esto pase. Algo que también veo que suele suceder, y esto que diré a continuación, es más que nada una crítica a los escritores como tal, yo incluido, es que nos enfocamos tanto en lo que queremos contar y cómo lo queremos hacer que olvidamos que con los sucesos y personajes de nuestras obras creamos expectativas en los lectores, que al final son los consumidores de tu producto. Que quieras o no verlo así, tu historia es un producto y como tal debe satisfacer al lector o hacerlo reflexionar sobre lo que acaba de ver, generar una sensación en él, preferiblemente positiva, aunque tu final sea trágico, pero generar algo en el consumidor. Y Boku no Hero, por lo menos a mí, no me generó nada con su final. En retrospectiva sí me causa mucha bronca porque de verdad que tenía mucho potencial, pero no. Al final no generó nada, y es una lástima porque mi historia con Boku no Hero es bastante compleja. Salió prácticamente en el auge de las películas de superhéroes y yo estaba muy inmerso en eso. De hecho, fue el momento en el que empecé a leer cómics y empecé a dibujar mucho más. Y que saliera un manga, que me gustan de verdad mucho los mangas, con esa temática me fascinó demasiado. Pero ver este final de verdad que me hace sentir muy decepcionado. Ojalá a Horikoshi le vaya muy bien en sus nuevos proyectos porque de verdad se lo merece. Es un buen mangaka, es un excelente artista. Tengo planeado hacer algún video analizando su arte y más que nada su paneling, que de verdad es hermoso. Pero más allá de eso, su obra como tal no generó nada. Personalmente estaré aquí para ver qué tiene para ofrecer como uno de sus fans. En fin, como dije, este no era el video con el que quería regresar, pero debido a que el tema está fresco, quise hablar de ello. Y considerando que el contenido del canal referente a lo narrativo va por la parte 2 de cómo escribir una historia, me pareció buena idea adelantarme un poco a la parte del final para que sepan la importancia de esta parte y no cometan estos errores. Espero en el futuro volver a hablar más del tema de forma más extensa y exclusiva, sin mezclarlo con otro tema, y así abordar varias cosas que dejé fuera del tintero. Así que, no siendo más, me despido. Recuerda seguirme en Twitter, que es donde estoy más activo, para que tengamos una comunicación más cercana. Además de que si te gustó el video, darle like, compartirlo y comentar, que de verdad eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que yo soy Tito y este es Mangaka. Adiós.